El siguiente video es una explicación de cómo se resuelve el modelo de examen para la previa de matemática de tercer año del Colegio Emilio Mitre. Es importante aclarar que el examen no va a ser este, sino que va a ser muy parecido, pero por supuesto va a tener cambios. Para poder aprenderlo y practicar y darse cuenta dónde está el error y qué es lo que uno no entiende para luego poder preguntar, se sugiere que lo copien y que además lo vayan resolviendo con ayuda de este video, y en el caso de haber dudas que la dejen en los comentarios del Classroom donde figura este video. El examen consiste en 5 puntos sencillos, uno que tiene que ver con operaciones combinadas, que incluye fracciones, otro que es de operaciones entre polinomios, particularmente haremos foco en la división a través de la regla de Ruffini. El siguiente punto es de proporcionalidad y teorema de Tales, el otro es de trigonometría y por último de funciones, particularmente función lineal. Así que vamos a comenzar explicando el ejercicio número 1. El punto 1, que es de operaciones combinadas, lo primero que tenemos que hacer, importantísimo, es separar en términos. Esa separación se va a producir a través de los signos que suman y que resten. En este caso, acá tenemos un término, otro término, otro término y otro término. Y nos conviene, a la derecha de la hoja, escribir los cálculos auxiliares que vamos a necesitar. ¿Para qué? Para que no se nos mezcle lo que estamos resolviendo en el cálculo combinado con las operaciones necesarias que necesitamos hacer para saber los valores que nos va a ir dando cada uno de los términos. Lo primero que aparece es 2 elevado a la menos 2. Entonces eso nos lleva a tener que recordar esta propiedad que aparece acá, que dice que si yo tengo un número, una fracción a sobre b elevado a la menos c, este negativo que aparece acá es un indicador de que tenemos que cambiar de lugar a con b, es decir, invertir numerador con denominador. En lugar de quedarnos a sobre b, nos va a quedar b sobre a. Una vez que yo lo invierto, el menos se va y nos queda solamente el valor c como exponente. Por ejemplo, si tuviéramos 2 a la menos 2, por empezar, ese 2 que aparece acá es un número entero. Los números enteros tienen denominador 1. O sea que es como si tuviera esto, es lo mismo, ¿sí? Esto es igual a esto, 2 sobre 1 elevado a la menos 2. Haciendo uso de la propiedad, el exponente negativo nos invierte a la base, por lo tanto el 2 pasa a estar acá abajo y el 1 pasa a estar ahí arriba, quedando un medio al cuadrado. Y ahora simplemente resolvemos. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, por ende un medio al cuadrado es un cuarto. También lo puedo pensar un medio al cuadrado como un medio por un medio y eso nos da un cuarto. Eso significa que 2 a la menos 2 nos da un cuarto. La raíz en una fracción se calcula haciendo la raíz del numerador y la raíz del denominador. Raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Por qué? ¿Qué significaba raíz cuadrada? Significaba pensar en un número que al multiplicarlo 2 veces, acá lo que está acá arriba se llama índice. Cuando no hay nada lo hago en línea punteada, significa que el índice es 2. Tenemos que pensar en un número que al multiplicarlo 2 veces por sí mismo nos dé 144. La respuesta es 12. ¿Por qué? Porque si yo hago 12 por 12, 2 veces, es decir, la cantidad de veces que indica el índice, nos da 144, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada, volvemos al ejercicio, de 144 es 12. Raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 es 100. Seguimos resolviendo, el 2 tercios está solito, lo dejo como está, menos raíz cuadrada de 4, 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Acá tengo que resolver lo que está dentro de la raíz, es decir, en el radicando. La división la voy a escribir como una multiplicación. Y voy a invertir esta fracción, es decir, el 36 va a estar abajo y el 25 va a estar arriba. Entonces, en lugar de quedarnos dividido 36 25avos, nos queda por 25 sobre 36.
Es decir, transformo la división en multiplicación e invierto a la segunda fracción, es decir, a la fracción que está después de los dos puntos, la que está actuando de divisor en este caso, en esta operación. Transformo en por e invierto. Siguiente paso, tengo que resolver esa multiplicación. Es conveniente que simplifiquemos, como indiqué acá. ¿Qué significaba simplificar? Significaba dividir tanto al numerador como al denominador por un mismo número. En este caso, a 4 y a 12 los voy a dividir por 4, porque los dos se pueden dividir por 4. Entonces, hago la división y escribo el resultado. Hago en mi cabeza 4 dividido 4, ¿cuánto da? 1. Entonces lo tacho y escribo el 1. 12 dividido 4 en mi cabeza da 3. Tacho y dejo el 3. Es importantísimo que el número que dividamos para simplificar tiene que ser el mismo. No puedo dividir en el denominador por 4 y en el numerador dividir por 12. No, tiene que ser el mismo número, tanto en el numerador como en el denominador. La simplificación puede ser cruzada o puede ser en una misma fracción, pero siempre tiene que ser un numerador con un denominador dentro de la multiplicación. Una vez que simplificamos, hacemos la cuenta. 1 por 3 da 3, porque la multiplicación de fracciones es lineal, u horizontal. 1 por 3 me da 3 y 1 por 10 me da 10. Seguimos. Acá tenemos más 2 tercios y menos 2 tercios. Acá aplica la propiedad cancelativa, porque tengo el mismo número con signos cambiados. Lo puedo tachar directamente, porque eso en realidad me da 0. Es como decir, tengo 5 monedas, gasto las 5 monedas, no me quedó nada. Es como si tuviera acá un más 0. O sea que directamente esto lo cancelo. Y vamos a esta cuenta. 1 por 25 nos da 25. Recuerden que los números enteros tienen denominador 1, 1 por 36 es 36. O que es lo mismo, toda esta fracción multiplicada por 1 es la misma fracción. Bien, o sea que todo este cálculo se redujo a este paso de acá. Finalmente nos queda hacer raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 da 25. Y raíz cuadrada de 36 es 6, porque 6 por 6 es 36. Por último hay que resolver esta resta. Para eso hay que buscar lo que se llama el común denominador. Para buscar el común denominador hay muchos métodos. Es más, la suma y la resta de fracciones hay varias maneras de aprenderla. Común denominador. Yo les voy a comentar una que para mí es la más sencilla, pero cada uno aplique la que ya sabe siempre y cuando sea correcta. El método consiste en, veo los dos denominadores, elijo el mayor es el 10. Me pregunto si 10 lo puedo dividir por 6. Si lo pudiera dividir, si es divisible, es decir, que el resto me da 0, o sea que me da como resultado un número entero la división y resto 0, lo elijo. Como eso no pasa, lo voy a duplicar. 10 duplicado me da 20. 20 lo puedo dividir por 6, tampoco. Entonces lo voy a triplicar. 10 triplicado es 30. ¿30 se puede dividir por 6? Sí. Como se puede, lo voy a elegir al 30. ¿Está claro? Hay gente que elige directamente hacer 10 por 6 y acá escribe 60. No está mal también. Pero lo que ocurre es que van a trabajar con números más grandes y después van a tener que simplificar mucho al final. Siempre es recomendable acá elegir el múltiplo común menor de los dos. Entonces para eso se sugiere como forma rápida elegir el mayor y fijarse si se puede dividir por el otro número. En caso de poder lo eligen, en caso de no poder lo duplican, lo triplican, lo cuadruplican, quintuplican, etc. hasta que sea divisible por el otro denominador. Bien, una vez que tenemos este 30, ¿cómo procedemos? Hacemos el común denominador dividido el primer denominador. 30 dividido 10 es 3. A ese 3 lo voy a multiplicar por el numerador, que está ahí arriba. Y el resultado de eso es 9. Lo escribo acá, el resultado. Y sigo con la otra fracción. Tiene un menos, escribo un menos y luego hago 30. El mismo procedimiento. 30 dividido 6, 5 por 5, 25. Y lo escribo acá. Finalmente hago la cuenta. 9 menos 25. Es como decir, tengo 9 pesos, gasto 25. Eso nos da menos 16. Con el mismo denominador. Menos 16 30avos. ¿Qué ocurre? Tanto 16 como 30 se pueden dividir por 2.
Entonces los vamos a simplificar, los vamos a dividir a ambos por 2 y nos quedaría 16 dividido 2, 8. 30 dividido 2, 15. Luego nos terminó quedando menos 8 quinceavos, que es el resultado de toda la cuenta. Vamos al punto 2. El ejercicio número 2 es de operaciones con polinomios y nos dice dividir aplicando la regla de Ruffini. Tenemos el polinomio que está acá dividido este polinomio que está acá. Para eso es importante que aclaremos varias cosas. El primer polinomio se llama polinomio dividendo, mientras que el que está atrás de la división, el que está atrás de los dos puntos, es el polinomio divisor. Para poder aplicar esta regla de Ruffini es fundamental que el polinomio divisor sea de la forma x más un número o x menos un número. Si no, de lo contrario, no voy a poder aplicar la regla. Existen otros métodos en donde si la x está acompañada de otro número, se puede transformar y llevar a regla de Ruffini. Pero para no confundirlo, simplemente quedémonos con esa idea, que el polinomio divisor tiene que ser de la forma x más algo o x menos algo. Bien, para comenzar lo que tenemos que hacer es agarrar el polinomio dividendo, que es este que está acá, y lo vamos a escribir. Se escribe el polinomio dividendo completo y ordenado en forma decreciente. ¿Esto qué significa? Que lo vamos a completar y que lo vamos a ordenar. Ordenar en forma decreciente significa que vamos a partir del término que tenga la x con el mayor exponente. En este caso va a ser 4x a la cuarta. Voy a comenzar con 4x a la cuarta y voy a ir decreciendo de acuerdo a los exponentes que tenga. En el caso, por ejemplo, tenemos 4x cuarta, 4x a la cuarta. ¿Qué le sigue? X al cubo, x a la 3. No está. Como no está, voy a poner que tengo 0x a la 3. Eso significa completar. Completo con 0 lo que me falta. Después del x a la 3 o el x al cubo, como corresponde decirlo, se baja el x al cuadrado, que sería este que está acá. Tenemos 2x al cuadrado, lo escribo. Y finalmente el término que tiene x, menos 5x. Y por último, el término independiente que es menos 8. Es decir, que el polinomio completo y ordenado quedó 4x a la cuarta, más 0x cubo porque no lo tengo, más 2x al cuadrado, menos 5x, menos 8. Siempre los exponentes van a ir bajando de a una unidad y cuando llego a la x solita, que sería x a la 1, lo que sigue es el término independiente. Una vez que escribimos el polinomio completo y ordenado en forma decreciente, lo que vamos a hacer es anotar los coeficientes, es decir, los valores numéricos que acompañan a esas x. Al primero, ¿quién lo acompaña? Esta primera x lo acompaña el 4. A este, ¿quién lo acompaña? El 0. A este el 2, a este el menos 5 y este es el número que está solo y nos queda menos 8. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar estas dos líneas y acá el número que voy a colocar es el mismo que está en el polinomio divisor cambiado de signo. En realidad se le dice la raíz del polinomio divisor. ¿Qué quiere decir? Que es el valor que yo al reemplazarlo acá me da 0. Si yo reemplazo a la x por menos 2 más 2 me da 0. Por ende, menos 2 es raíz del polinomio divisor. Pero si conceptualmente se les resulta muy complicado, lo que tienen que hacer solamente es mirar este número, cambiarle el signo y escribirlo acá. Como ahí dice más 2, yo acá voy a escribir menos 2. ¿Y cómo se resuelve la división por regla de Ruffini? El primer número se baja como está. Se baja. Entonces al bajarlo, nos va a quedar un 4. Ese número se va a multiplicar por este. Hago 4 por menos 2. Eso nos da menos 8. Lo voy a escribir al lado, no acá debajo del 4, sino seguido en el siguiente número, debajo del 0, menos 8. Y hago la cuenta.
0 menos 8 es menos 8. Y repito el procedimiento. Menos 8 por menos 2. 8 por 2 es 16. Menos por menos es más. O sea que nos da más 16. Y el resultado de más 16 lo voy a escribir acá. Luego hago la cuenta vertical. Como no tengo nada, tengo que sumar nada más. 2 más 16 nos da 18. Repito el procedimiento. 18 por menos 2 nos da menos 36. Y lo escribo al lado. Menos 36. Luego hago las cuentas. Menos 5 menos 36 menos 41. Y repito el procedimiento. Menos 41 por menos 2. Voy a achicar la cámara así se ve mejor. Menos 41 por menos 2. Esto nos da 82. Finalmente hago la cuenta, menos 8 más 82 es 74. Es decir, el primero se bajaba. Una vez que se baja, hago este por este y lo escribo al lado. Hago la cuenta vertical y repito el procedimiento. Este por este, lo escribo acá, al lado. Hago la cuenta vertical, multiplico, lo escribo al lado. Hago la cuenta vertical, me da esto. Lo multiplico, lo escribo al lado. Hago la cuenta vertical y me da esto. El último número siempre va a ser el resto. Y lo que nos queda son los números que van a acompañar a las x del polinomio cociente, del resultado, los coeficientes. Como el polinomio dividendo es de grado 4 y siempre, por regla de Ruffini, el divisor es de grado 1, cuando yo divido por la propiedad cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan y siempre le voy a estar restando una unidad, porque el polinomio divisor es de grado 1. En consecuencia, lo que tengo que hacer es, si este es de grado 4, el resultado va a quedar de grado 3. Siempre el resultado va a quedar un grado más chico del polinomio original, del polinomio dividendo. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo por polinomios de grado 1, o sea que se le resta una unidad. Acá me va a quedar entonces x elevado a la 3 elevado al cubo. Este va a ser x elevado a la 2 elevado al cuadrado. Está mal dicho elevado a la 3 y elevado a la 2, pero lo digo para que no se mareen. Más, cuando no tiene nada el signo se lo agrego. Acá tengo x al cubo, acá tengo x al cuadrado. Este va a ser x. Y por último el término independiente. Todo esto que está aquí se llama cociente, polinomio cociente. Y lo que está acá se llama resto. Cuando el resto nos da un número distinto de 0, decimos que los polinomios no son divisibles. Es decir, este polinomio no es divisible por este polinomio. Si en cambio acá me hubiera quedado 0, ahí sí serían divisibles. Bien, el ejercicio número 3 es de teorema de Tales. Vamos con el ejercicio 3. Dice, hallar x y las longitudes del segmento AB y el segmento BC, sabiendo que estas rectas son paralelas. Bien, cosas importantes que tenemos que saber. ¿Cómo se construye una proporción? Es importante que sepamos, primero, que estas rectas son paralelas, si no, no lo podría aplicar. O sea, acá me dice que la recta A tiene que ser paralela a B y es paralela a C. El otro dato importante es, si nosotros agarramos y hacemos AB, segmento AB, dividido segmento BC, del otro lado de la igualdad debo respetar lo mismo. Tengo que hacer A'B' dividido B'C'. Cuando digo prima es porque tiene esa apóstrofe ahí la letra, ¿sí? La proporción se puede armar de muchas maneras, pero en este caso, como me dan los datos de AB y de BC, y de A'B' con B'C', conviene hacer este dividido este es igual a este dividido este. Siempre tienen que respetar la correspondencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago este que está acá arriba dividido este que está acá abajo, del otro lado debo respetar ese orden, el de arriba dividido el de abajo. No lo puedo hacer al revés.
Y si lo quiero hacer al revés, si quiero hacer este segmento dividido este, del otro lado tengo que hacer lo mismo, este segmento dividido este, porque si no nos va a dar mal. Es muy importante respetar la correspondencia, lo voy a escribir acá. Respetar la correspondencia. Entonces, tenemos, yo voy a hacer segmento AB dividido segmento BC, eso va a ser igual a hacer segmento A'B' dividido segmento B'C'. Entonces, ¿quién es el segmento AB? El segmento AB es 4x menos 1 centímetro. Lo voy a escribir. ¿Quién es el segmento BC? El segmento BC es 6x más 1 centímetro. Lo voy a escribir. ¿Quién es el segmento A'B'? 2 centímetros. ¿Quién es el segmento B'C'? 4 centímetros. Reemplazamos y fíjense, acá los centímetros se pueden simplificar. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar cruzado, como están las dos flechitas en celeste y en rojo. Es decir, a 4x menos 1 centímetro lo voy a multiplicar por 4. Y a 2 lo voy a multiplicar por 6x más 1 centímetro. Es importante que esto vaya entre paréntesis porque tenemos dos términos. Y ahora aplica la propiedad distributiva. Es decir, voy a agarrar el 4 y se lo voy a distribuir a 4x. 4x por 4 es 16x. 4 por 1 centímetro, 4 centímetros, respetando el signo. Lo mismo del otro lado. 2 por 6x, 12x. 2 por 1 centímetro, más 2 centímetros. Una vez que aplicamos la propiedad distributiva, separamos en términos y agrupamos los términos que contienen a la x. Y vamos a dejar los términos que tienen x de un lado de la igualdad, como figura acá. Está el 16x y el 12 que está positivo y viene para este lado negativo. Y del otro lado tenemos a los 2 centímetros y va a llegar 4 centímetros sumando, porque está restando y pasa sumando. Entonces hacemos las cuentas. 16x menos 12x es como decir, tengo 16 manzanas, me como 12 manzanas, me quedan 4 manzanas, 4x. 2 centímetros más 4 centímetros son 6 centímetros. El 4, adelante de la x, es 4 por x, significa por, pasa para el otro lado dividiendo. 6 y 4 son divisibles. ¿Por qué número? Por 2. Se pueden dividir por 2. Entonces vamos a simplificar por 2. Vamos a dividir a 6 y a 4 por 2. 6 dividido 2 nos da 3. Lo tacho y escribo el 3. Y 4 dividido 2 nos da 2. Lo tacho y escribo el 2. O sea que nos termina quedando 3 medios. 1,5 si lo pasamos a fracción. Si yo quiero saber, si lo pasamos a decimal. Si yo quiero saber qué número decimal es esta fracción, simplemente hago el numerador dividido el denominador y ahí me da el 1,5. Igual sugiero que no lo pasen a decimal, que lo dejen expresado como fracción. Pero ojo acá, lo que nosotros hallamos no es ni AB ni BC, que es lo que nos pedía el ejercicio. Encontramos el valor de x. Entonces, para determinar cuánto vale AB y cuánto vale BC, lo que tengo que hacer es volver acá y reemplazar a esa x que hallamos, tanto acá como acá. Y lo vamos a hacer. El primer segmento AB, 4x menos 1 centímetro, reemplazamos a la x por 3 medios. Nos queda 4 por 3 medios de centímetros menos 1 centímetro. No se olviden de separar en términos. Acá podemos simplificar el 4 con el 2. Lo dividimos ambos por 2. 2 dividido 2 es 1. 4 dividido 2 es 2. Y luego resuelvo. 2 por 3 centímetros es 6 centímetros. Menos 1 centímetro es 5 centímetros. O sea que el segmento AB mide 5 centímetros. Del mismo modo voy a ir al segmento BC y voy a reemplazar a esa x también por ese 3 medios que obtuvimos. Entonces tenemos que BC es 6x más 1 centímetro. Reemplazo a la x por el 3 medios de centímetros. Simplificamos cruzado, o sea, puedo simplificar el numerador con el denominador, en este caso por 2. 2 dividido 2 es 1, 6 dividido 2 es 3. Y luego 3 por 3 me da 9. Si no recuerdan cómo se simplifica, tampoco es tan grave, porque haríamos 6 por 3, 18.
dividido 2 es 9, llego igual al 9, ¿sí? Más 1 centímetro es 10 centímetros. Significa que el lado BC vale 10 centímetros. Ahora miren lo siguiente, esto es lo interesante de la proporción. El lado AB nos dio que vale 5 centímetros, mientras que el lado BC vale 10 centímetros. ¿Sí? Y del otro lado eran datos del problema que A'B' valía 2 centímetros y B'C' valía 4 centímetros. Fíjense que los segmentos de abajo son el doble de los de arriba, o dicho con otras palabras, el de arriba es la mitad del de abajo. Si yo agarro el de arriba, el de abajo, y lo divido por el de arriba, 10 dividido 5 me da 2. 4 dividido 2 también me da 2. Si decido hacerlo al revés, 5 dividido 10 es un medio. Y 2 dividido 4 también es un medio. Es decir, nos da la misma constante de proporcionalidad. Por eso es muy importante respetar la correspondencia. Si elijo hacer el segmento de arriba dividido el de abajo, cuando escribo, del otro lado debo hacer lo mismo. Una vez que hacemos eso, reemplazamos por los datos originales, simplificamos los centímetros, multiplicamos cruzado, hacemos las distributivas, encontramos el valor de x y finalmente reemplazamos en AB y BC a esas x que aparecen ahí por el 3 medios que nosotros hallamos y ahí vamos a obtener tanto el valor de AB como el valor de BC. Muy bien, el ejercicio número 4 es un ejercicio de trigonometría, por lo tanto vamos a tener que repasar algunas cosas breves de la trigonometría. Triángulo, rectángulo. Esto que voy a explicar solamente aplica para triángulos rectángulos. Tenemos el ángulo alfa. El cateto que está enfrentado, siempre recuerden, el lado más largo se llama hipotenusa. Es el lado más largo y además es el que está enfrentado al ángulo de 90 grados. El cateto que está enfrentado al ángulo alfa se llama cateto opuesto. Mientras que el otro cateto que nos queda, que está apoyado, o sea que está sobre alfa, alfa toca a ese cateto, se llama cateto adyacente. Eso va a cambiar de acuerdo de donde estoy mirando. Miren la regla. Si el ángulo es este, mi cateto opuesto pasa a ser este que está acá. Y mi cateto adyacente pasa a ser este que está acá. La hipotenusa es siempre esta. Pero si en cambio yo estoy mirando desde acá arriba, el cateto opuesto pasa a ser este. Y el cateto adyacente pasa a ser este. O sea, todo depende en función de desde donde yo lo estoy mirando. Y tiene sentido. Pensemos en las miradas opuestas. Vamos a tener, yo puedo decir, mi mirada es opuesta a la tuya si vos me estás mirando a mí. Si vos estás mirando en el mismo sentido que estoy mirando yo, no podemos decir, hacer uso de la palabra opuesto. O sea que la hipotenusa siempre fija. Cateto opuesto, cateto adyacente, depende del ángulo. Y se van a definir 3 razones trigonométricas. Si yo agarro el cateto opuesto y lo divido por la hipotenusa, eso se define como el seno del ángulo alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno de alfa. Y se escribe sen de alfa. Si en cambio hago cateto adyacente dividido hipotenusa, eso se va a llamar coseno de alfa. Y si hago la división de los dos numeradores, es decir, cateto opuesto dividido cateto adyacente, eso se llama tangente, tangente de alfa y se escribe TG. Bien, ahora vamos al ejercicio. Tenemos un triángulo rectángulo, tiene que ser rectángulo sí o sí, porque si no, no puedo aplicar estas razones trigonométricas. Tenemos que el ángulo M vale 62 grados, el ángulo O no lo conozco. Conozco la medida del cateto del segmento NM, que vale 5 centímetros, y el ejercicio nos pide hallar X y hallar Y. Vamos primero con X, luego con Y. Es muy importante que en la calculadora se fijen que esté en sistema sexagesimal. Para eso van a la parte de a la parte de setup, depende de la calculadora. Y tienen que ir a donde dice DEG. En mi calculadora me dice que presione el 3. Entonces ahí les va a aparecer una D que significa degree en inglés, que significa grados.
Es decir, estamos en el sistema sexagesimal de grados, minutos y segundos. Bien. Ahora, para hallar x, lo que tenemos que preguntarnos es, tenemos como datos del ejercicio el ángulo de 62, lo voy a pintar con lápiz, y esta medida. Entonces, ¿qué relación guarda 5 centímetros y x con el ángulo de 62? Entonces pensemos, ¿x qué es del ángulo de 62? Es el cateto opuesto porque está enfrentado. ¿Y 5 centímetros qué es? Es el cateto adyacente porque es el que está apoyado. En cambio, esta es la hipotenusa. Si quieren, a la y le pongo hipotenusa porque la hipotenusa es siempre la misma, no depende de nada. Es el que está enfrente de 90 grados y ya está. Lo que varía es el cateto opuesto y el adyacente. Entonces, estamos de acuerdo que x es cateto opuesto y 5 cateto adyacente. Vemos las razones trigonométricas y la única que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. O sea que lo que voy a escribir acá va a ser tangente de 62 grados es igual a cateto opuesto, que sería x, sobre cateto adyacente, que es el lado de 5 centímetros. ¿Cómo se calcula la tangente de 62 grados? Bueno, depende de la calculadora. Las más modernas se pone tangente, primero, que es esta tecla tan, se escribe 62 grados, aprieto el igual y ahí me da el valor de la tangente. En el caso de los celulares o las calculadoras más antiguas se hace al revés. Primero se introduce el ángulo y luego se pone tangente, pero es lo mismo. Y nos da este número que es irracional. Con que tomemos 3 decimales alcanza. En este caso, como el tercer decimal es 0, solamente voy a tomar 2 decimales. 1,88 es el resultado de esa tangente. Pero yo ¿a quién quiero encontrar? A x. Entonces, esos 5 centímetros que están dividiendo pasan multiplicando. Hacemos la cuenta y nos da que x vale 9,4 centímetros. Esto que está acá vale 9,4 centímetros. Y por último nos queda encontrar la y. Ya teniendo los dos catetos por teorema de Pitágoras se puede sacar la y. Pero como acá estamos ejercitando trigonometría, vamos a ver si lo podemos razonar de la misma manera que antes, recurriendo a las razones trigonométricas. Entonces pensemos. Yo quiero calcular y es hipotenusa. Y tengo como dato el ángulo de 62 y el cateto adyacente a 62. Entonces, ¿qué razón, qué definición, qué razón trigonométrica vincula el cateto adyacente con la hipotenusa? Cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno de 62. Entonces, coseno de 62 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 5 centímetros y la hipotenusa es y. Entonces, del mismo modo, en la calculadora científica escribimos ahora coseno de 62 grados, presiono el igual y nos da 0,469. Lo escribimos. El cateto adyacente, el que está pegado al ángulo, es 5 y la hipotenusa es y. La diferencia con lo anterior es que antes lo que queríamos averiguar estaba en el numerador y el denominador pasaba multiplicando. Ahora la incógnita se encuentra en el denominador. Para poder despejarla, me la tengo que sacar de encima a esta división. Entonces primero la voy a pasar multiplicando. Y una vez que la paso multiplicando, que ya eliminé la división, este 0,469 lo paso dividiendo. O sea, primero paso esto para allá, tengan cuidado porque acá siempre se equivocan, y luego paso esto para allá dividiendo, ¿sí? No pueden pasar el 5 para allá, muchos agarran y hacen el 5 lo pasan para allá dividiendo y dejan la y. Eso está mal, porque la y está en el denominador, y el 5 no puede pasar dividiendo si está en el numerador. Entonces, ¿qué hago? Me saco de encima la división. ¿Cómo? Pasando la y multiplicando. Luego, el número este que me molesta para poder despejar y, ¿qué le hace a la y? La está multiplicando. Bueno, va a pasar para el otro lado dividiendo. Y se terminó. Y ya está. Y encontramos el valor de y, que es aproximadamente 10,66 centímetros. Por lo tanto, la hipotenusa vale 10,66 centímetros. Bien, y por último, el último ejercicio dice, dada la función, ya en el punto 5,
2/3 x más 5 se pide indicar pendiente, ordenada al origen en la fórmula, graficar la función y bueno, después seguimos con el c. Veamos. La pendiente es el número que está acompañando a la x, es decir, 2/3 es pendiente. ¿Qué es la pendiente? La pendiente formalmente representa la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las x. Pero, como de entrada cuesta entender, piensen que nos da una idea de la inclinación que va a tener esa recta. Y la ordenada al origen es el número que no está acompañando a la x, es el término independiente. Ese es la ordenada al origen, que me va a decir dónde la recta, donde la función va a cortar al eje y. Para eso tengamos presente que en los ejes cartesianos el horizontal se llama x, el vertical se llama y. Hay varias maneras de graficar. Una manera es agarrar y. Me posiciono en la ordenada al origen. La ordenada al origen es el 5. Entonces voy al eje y me paro en el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el 5. Me voy a parar ahí. Y ahora miro la pendiente, 2/3. El 3 significa que me voy a mover 3 lugares a la derecha. 1, 2, 3 lugares. Y el 2, que voy a subir 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Y llego ahí. Si esto fuera negativo, en lugar de ir 2 unidades hacia arriba, voy 2 unidades hacia abajo. Finalmente, uno de esos 2 puntos y nos quedó la recta graficada. Otra manera, fíjense que se necesita 2 puntos para graficar una recta. Entonces, otra forma es armar una pequeña tabla de valores en donde le voy a asignar 2 valores que yo quiera a la x y voy a ver cuánto vale la función para esos valores. Recuerden que a la x se la llama variable independiente porque no depende de nada. Yo le puedo dar los valores que yo quiera. Le puedo dar, por ejemplo, el valor 0, le puedo dar el valor 6, todos los valores que a mí se me ocurran, siempre y cuando pueda hacer la cuenta, obviamente. Y f de x, los que están acá, van a depender de ese valor que yo le di a la x. Por lo tanto, es una variable dependiente. Entonces veamos, si la x vale 0 y yo la reemplazo acá, me queda 2/3 por 0. 0 más 5 es 5. O sea que yo tengo que ubicar el par 0, 5. ¿Dónde está el par 0, 5? 0 para el eje x, este es el eje x. 0 para x, 5 para y. Acá está. Este es el 0, 5. Y si yo reemplazo a la x por 6, acá reemplazo por 6, 2 por 6, 12, dividido 3 me da 4, 4 más 5, 9. Significa que este es el par 6, 9. Entonces, 6 para la x, 9 para la y. Trazo todas las líneas punteadas. Ustedes en la hoja cuadriculada les va a quedar mucho mejor. Y ahí, donde ambas líneas punteadas se cruzan, está el par 6, 9. Siempre el primer valor es para x y el segundo valor es para y. Por último, unimos. Y quedó graficada la recta. El punto C dice escribir la ecuación de una recta que sea paralela a la dada, es decir, paralela a esta original, que tenga ordenada al origen menos 2 y que la grafiquemos en el mismo sistema. Bueno, para eso es importante aclarar que tenemos condiciones para que las rectas sean paralelas. La condición de recta paralela, esto significa paralela, es que tengan la misma pendiente. Es decir, que la pendiente de una recta sea igual a la pendiente de la otra. M1 sea igual a M2. Y también está la condición de perpendicularidad. Es decir, yo quiero que me quede a 90 grados la otra recta. La condición de perpendicularidad es que las pendientes sean
opuestas tengan el signo contrario e inversas, tienen que estar invertidas. Pero como nos pide que sea paralela, yo nada más tengo que mirar esto, ¿sí? Entonces, la función original es 2/3 x más 5. O sea que mi nueva recta, que la voy a llamar g, también va a tener como pendiente 2/3. Pero ahora, el plus es que en lugar de tener ordenada al origen 5, la ordenada al origen que tiene es menos 2. O sea que yo acá tengo que ponerle menos 2. Esa es la función que me están pidiendo. Tiene la misma pendiente por ser paralela y la ordenada al origen es menos 2. ¿Qué hubiera cambiado si me habrían pedido que sea perpendicular? Que esta pendiente tenía que ser invertida, al revés, y con el signo contrario. O sea, la perpendicular iba a tener pendiente menos 3/2. Pero no es lo que el ejercicio nos pide. El ejercicio nos pide que sea paralela. Ahora lo que tenemos que hacer es graficarla en el mismo sistema. Nos piden el mismo sistema. Entonces voy a la función original, donde tenía graficada la anterior, que es esta. Ahí va, porque yo me quedé sin hoja. Ahí está. Y la graficamos. Entonces me paro en el menos 2. Eso es lo primero que voy a hacer, posicionarme en el menos 2. Y luego me muevo 3 lugares para la derecha. 3 lugares para la derecha y subo 2 para arriba. Me muevo 3 lugares a la derecha. 1, 2, 3. Y subo 2 lugares hacia arriba. 1, 2. Y llego acá. Finalmente 1, esos 2 puntos. Uno esos 2 puntos. Y las 2 rectas, perdonen por la desprolijidad de la hoja. Ahí estamos. Estas 2 rectas quedaron paralelas. Esta es la recta F, la del ejercicio original, y esta es la recta G que obtuvimos de pedir que sea paralela y que tenga ordenada al origen menos 2, es decir, que corta el eje Y en menos 2. Observen los detalles. Esta corta el eje Y en 5 y esta corta el eje Y en menos 2. Siempre la ordenada al origen nos dice el punto donde la función va a cruzar al eje Y. Bueno, espero que hayan entendido. Revisen el examen, el modelo de examen. Traten de resolverlo en sus carpetas guiándose con este video. Y cualquier inconveniente o duda que tengan, las dejan en los comentarios del Classroom para que podamos responderles sus consultas.